Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar apertura al marco teórico, donde se van a exponer todos los conceptos básicos para que funcione correctamente el ejercicio, para que podamos entender mucho mejor como los alcances, hasta dónde llega y qué ganamos sabiendo eso, encontrando esos valores, haciendo esas ecuaciones. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vamos allá. Como primer tema, vamos a analizar el campo eléctrico, partiendo desde el concepto de fuerza que produce, digamos, una carga sobre otra. Entonces sabemos que es igual a una constante K multiplicada por la carga de la partícula, bueno, pongámosle con mayúscula, aquí está denominada como con mayúscula. Este material fue dado por el licenciado Carlos Izquierdo, lo tiene como material libre para el uso didáctico de todas las clases, y pues nosotros lo tomamos para que sea como mucho más interactivo, ¿no? Entonces, acá se puede observar cómo la fuerza, que pues es resultante de la multiplicación de una constante K sub E, multiplicada por la carga y por la carga del punto en donde queremos hallarla, y dividida sobre la distancia al cuadrado y en dirección de un vector pues de la misma, pues en la dirección en la que está la carga, ¿no? Eso lo teníamos nosotros como la fuerza eléctrica que ejercía una carga sobre la otra. Pero acá más adelante encontramos que, que pues evidentemente se puede relacionar directamente con el campo eléctrico, que da de la fuerza multiplicada por la carga. El campo eléctrico multiplicado por la carga donde queremos hallar es igual a la fuerza eléctrica. Entonces, encontrábamos acá que el campo lo podemos denominar vectorialmente mediante pues una suma de vectores en donde en cada uno analizábamos el campo eléctrico. Digamos, aquí se analiza el campo en P2 que Q1 ejerce sobre P2, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar P1, eso P1. Entonces, al tener ese análisis nos acerca un poco más a lo que va a ser la ley de Coulomb y los demás conceptos que se van a abordar acá. Acá podemos analizar ya las cosas que dijo Charles Coulomb, el físico ingeniero francés. Pues nos dan dos cargas, Q sub 1 y Q sub 2, en las cuales nos ponen una distancia R y nos denotan como cuál es la interacción de las fuerzas que hay entre esas dos moléculas, que pues obviamente para cargas iguales hay una fuerza de repulsión, y para cargas pues que son diferentes hay una fuerza en la que se atraen. Y esto lo dijo él de forma en la que pudiéramos como que entender qué era lo que pasaba, y entonces pues él dijo algo que es que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan las dos cargas puntuales, esas eran cargas puntuales en reposo, es directamente proporcional al producto entre la magnitud de ambas cargas. Y así como podemos ver, el R al cuadrado abajo es inversamente proporcional a ese cuadrado, que pues R pues termina siendo la distancia, ¿no? Entonces es inversamente al cuadrado de la distancia que separa las dos moléculas. Y la dirección está denominada por el vector unitario, pues en dirección R, obviamente, que multiplica ahí toda nuestra ecuación. Ya analizando como último ítem el cálculo del campo eléctrico en una distribución continua de carga, ya sea una longitud, un área o un volumen, se nos plantea entonces acá una placa, una distribución, ¿no? Pues con un área, y el de Q hace referencia a un determinante pequeño, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que se plantea es que el campo eléctrico sería entonces integral por un dq, que es un pequeño determinante de ese campo eléctrico, que pues lo podemos reemplazar el campo eléctrico como la constante multiplicada por un determinante de q sobre
r al cuadrado. Y eso pues nos indica que sobre todo el cuerpo cargado, ¿no? Porque pues es una densidad lineal. Y aquí ya entraría a ser un análisis pues de nosotros, dependiendo de la figura. Si tenemos una densidad de carga lineal, pues sería entonces lambda por L. Esto es ya como una notación más relativa, ¿no? Podríamos tomar lambda, no hay un castigo si se toma rho, que por ejemplo es el determinante de volumen. Es una notación como se explica acá. Entonces, pero pues obviamente para que esté más claro de que es una densidad de carga de una longitud o de un área o de un volumen, pues es preferible utilizar estos valores. Aquí. Este de Q igualado a lambda por el determinante de longitud, de área o de volumen, se reemplazaría en la integral que queda resultante de haber hecho el reemplace del campo eléctrico. Entonces, pues, simplemente estaríamos definiendo el campo en una superficie, teniendo en cuenta su distancia del punto, que nos da el punto P. Pues obviamente todo lo hacemos respecto a un puntico de referencia. Y pues podemos determinar el campo, conociendo la carga, obviamente, conociendo la densidad de carga lineal y conociendo los valores que nos permiten. Inclusive podríamos encontrarlos en caso de que conociéramos parte del campo o conociéramos la dirección. Podríamos encontrar y manejar esas ecuaciones a gusto, teniendo cuidado obviamente el análisis vectorial de los escalares y los vectores a un lado, ¿no? Del enunciado podemos destacar que la longitud que nos dan es 2a. Nos dicen que está sobre el eje de las x. Esa es una distancia. Y tenemos que la carga es una carga positiva. Y b es mayor a 2a, o sea, mayor a la longitud. De los conceptos que vimos al inicio de este video, donde explicábamos los conceptos de campo eléctrico, los conceptos de las diferenciales de cargas lineales, obtenemos que lambda sería igual a dl sobre dq. Y esto a su vez es la carga total sobre L. Que esto solamente nos aplica cuando la carga está distribuida uniformemente, como nos lo dice este ejercicio. Para realizar este ejercicio debemos recordar cómo hallar el campo eléctrico en un punto que es particularmente en este ejercicio donde tenemos a P entre las varillas que están a una distancia. Tenemos a P, tenemos a menos a esta distancia es P. Entonces hallaremos el campo eléctrico de esta varilla, que estaría dado por la ecuación integral de la carga de la constante eléctrica por el diferencial de carga sobre una distancia al cuadrado. Esto lo obtenemos, recordemos, de la ley de Coulomb. Ahora reemplazaremos nuestros valores obtenidos de las variables. Entonces nosotros tenemos que lambda sería igual a Q sobre L, por lo anterior definido. Entonces tenemos que lambda es igual a Q, que es una Q positiva,
sobre 2A. Y esto a su vez es igual al de Q, diferencial de carga, sobre la distancia, diferencial de la distancia, que habíamos dicho que era X. Siguiente, tenemos que el diferencial del campo eléctrico está dado por la carga, por la constante eléctrica, por diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado. Reemplazando de lo que tenemos aquí, despejamos de Q, que esto sería Q por dx sobre 2A. Entonces tenemos que campo eléctrico, la carga, la constante eléctrica por dq, ¿quién es? Q sobre 2A por dx por x al cuadrado. Listo. Nosotros tendríamos que entonces la integral de d sería más que todo el campo. Estas serían la constante, la carga y 2A serían constantes, así que las sacamos de la integral. Quedaría dx sobre x al cuadrado. Ahora nosotros estamos hallando el campo eléctrico que está ejerciendo de la barra de la izquierda a la barra de la derecha, y nosotros habíamos definido un punto P que estaba en el centro de la barra derecha al centro de la barra izquierda. Por tanto, definimos nuestra integral como dd a una distancia d más 2a, que esa es la que habíamos llamado acá en el inicio. 2a, que sería la longitud. Tenemos que el campo, entonces sería acá Q sobre 2a. Resolviendo esta integral, que es la más sencilla, vamos a redefinir esto como 1 sobre x al cuadrado por dx, que esto sería igual a tener, este pedazo sería igual a tener x a la menos 2, ¿sí o no? Por dx. Y sabemos que la integral de x a la menos 2 por dx no es nada más que la integral que menos 1 sobre x. Evaluado en los límites de nuestra integral. Evaluando esto, tendríamos que esto sería menos 1 sobre d más 2a menos 1 sobre d. Resolviendo lo de los corchetes nos da que el campo sería menos por menos da más, que haría d más menos d más 2a sobre d que multiplica a d más 2a. D menos d se nos simplifica y nos queda, y 2a que queda acá arriba, con este 2a también nos quedaría que la constante eléctrica sería 1 sobre d más 2a. Este sería nuestro valor,
nuestra magnitud del campo eléctrico. A nosotros nos están preguntando el valor de la fuerza eléctrica. Nos están pidiendo esa demostración. Demostremos la fuerza eléctrica. Nosotros por ahora solo tenemos nuestro campo. Entonces ahora tenemos que encontrar una relación entre el campo y la fuerza eléctrica. Y esa relación sería la que hay de la fuerza eléctrica para un diferencial de carga. Tenemos que diferencial de la fuerza eléctrica es igual al campo por dq. Desde el inicio nosotros identificamos que dq era la carga sobre la longitud por diferencial de x. Si resolviendo tenemos que el diferencial de la fuerza eléctrica es igual al campo, que es el que hallamos anteriormente, que era la carga sobre d por d más 2a. Este es nuestro valor del campo multiplicado por esto. Tendríamos que el diferencial de la fuerza eléctrica sería Q cuadrado por el de x sobre d por d más 2a por 2a. Así concluimos hallando nuestro diferencial de la fuerza eléctrica. Bueno, continuando con lo que estaba mi compañero Mateo y aclarando el por qué pues aquí la integral pues es para encontrar la fuerza electrostática. Entonces pues debido a que tiene tantos diferenciales como el diferencial de fuerza acá y aquí el diferencial de x, pues lo mejor sería integrar a ambos lados con el fin de que podamos hallar y despejar la fuerza electrostática. Lo que podríamos hacer acá sería mover estos valores para solucionar la ecuación, valores que son constantes, por ejemplo 2a y k sub e por q al cuadrado son valores constantes. Entonces podemos sacar de la ecuación. Y como segundo lugar podríamos cambiar el diferencial de este d, lo habíamos tomado en cuenta como la distancia hasta el punto P. Entonces así podemos colocar x en su lugar, como ubicándonos en el plano, ¿no? Y atendiendo como a las similitudes en ese aspecto. Lo cual podemos realizar aquí en esta otra pizarra. Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, acá voy a recortar un momento mientras termino de escribir esta ecuación. Nos quedaría de la siguiente forma. Así que pues procederíamos a encontrar los componentes de integración. Pues ya estaban dados haciendo el análisis de que b era mayor que 2a. Entonces pues ubicándonos en el plano tendríamos que los límites de integración reemplazó pues d por x acá. Entonces pues obviamente debido a que la distancia d era la distancia d hasta el punto P de la barra y estaba a la derecha, entonces quiere decir que los límites de nuestra integración quedarían desde pues la integración de acá seguiría pues igual. Bien, aquí sería lo mismo y acá colocaríamos los límites, que sería desde d menos 2a, es muy importante, hasta d, por lo del cambio de
la variable que hicimos. Entonces, aquí se colocaría lo mismo de x y de x multiplicado por x más 2a. Ahora, para la solución de esta integral, debemos recurrir al método de fracciones parciales. Hay que analizar que esta primera integral, pues obviamente me daría como resultado finalmente el campo aquí, la fuerza eléctrica. Y aquí me daría pues esta constante de acá, que es la primera parte. Si se dan cuenta, aquí retrocedemos y aquí esta es el valor al que yo quiero llegar para un valor igual a este. Entonces pues tenemos la primera parte, si lo pueden, si se dan cuenta, y si el ejercicio está bien desarrollado, al solucionar esta integral por fracciones parciales, nos quedaría que de esta manera. Ok, ya habiendo solucionado la integral, esto planteé pues obviamente las fracciones parciales, el a y b, como corresponde la teoría para solucionar. Pues no tiene mucha ciencia esta parte, ¿no? Es una simple integral de cálculo 2. Entonces pues, como vemos ahí, el b me dio menos 1 sobre 2a y el a me dio 1 sobre 2a. Esos valores los reemplacé pues en sus respectivos fracciones parciales y pues el x y el x2a se mantienen, así que la integral quedaría de esta manera. Entonces ahí lo que haría sería pues esos puntos suspensivos, quiere decir el otro pedazo de la ecuación, que pues para evitarme perder tiempo escribiendo acá porque realmente es muy tedioso, ¿no? Pues esos puntos suspensivos. Entonces acá podríamos separar la integral desde b hasta b menos 2a de 1 sobre 2a 2ax menos la integral de b menos 2a hasta b de 1 sobre... Ah, pues estos tienen aquí un dx, ¿no? Se me olvida. Acá. Y 1 sobre el 2a por x más 2a por el dx. Y pues acá ya la solución de las integrales son integrales simples. Entonces aquí, aquí podríamos hacer una retroalimentación para ver cómo va quedando. Aquí, ahora aquí tenemos que sub e por q al cuadrado por 2a. Entonces aquí nos quedaría sub e por q al cuadrado sobre 2a. Puesto a que variables como por ejemplo 2a son constantes, entonces podríamos de aquí sacar pues como estas dos salen cada una. Entonces esto está así en realidad, y de aquí salió el, el 2a básicamente sobre 1. Este 2a pasaría a multiplicar aquí, entonces me lo quería decir que me quedaría 4a al cuadrado. Lo voy a poner en la siguiente página para que quede un poquito más limpio. Ahora digamos acá, que fue donde me di cuenta. Quería 1 sobre x
aquí 1 sobre 2a. Entonces al final me quedaría k sub e multiplicado por q elevado al cuadrado sobre 4a al cuadrado. Voy a poner la 4 multiplicado por, ahora sí pongo el resultado de las integrales. Aquí sería bastante simple, pues acá sabemos que es una integral directa que me daría el logaritmo natural de x evaluado en menos 2a desde b hasta menos 2a. Y la otra integral me quedaría más o menos de la misma manera, con la diferencia de que en vez de ser 1 menos x me quedaría igual al logaritmo natural de x más 2a evaluado en lo mismo, b menos 2a sobre b. Y ponemos acá, evaluamos. Y pues para ahorrar tiempo voy a poner la relación directa, porque pues acá nos va a dar es una resta del logaritmo natural de, bueno, de esto menos esto. Y aplicando propiedades de los logaritmos sabemos lo que va a dar, ¿no? Que pues que el logaritmo natural de, bueno, de x menos logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x sobre y. Bueno, continuando con ese orden de ideas, aquí es un menos, no hay que olvidarlo. Aquí me quedaría el logaritmo natural de b menos logaritmo natural de b menos 2a. Y de la parte de abajo, como tenemos un menos, entonces esto podría influir las cosas cambian un poco, pues acá me quedaría más realmente el logaritmo natural de este, entonces el menos sería el de abajo y pues quedaría entonces arriba b más 2, así quedaría más o menos el logaritmo natural. O también se podría ver de la forma en la que pues simplemente se reemplaza, ¿no? Pues este b aquí pues daría b más 2a simplemente, y el b menos 2a pues daría menos 2a, y más 2a pues daría solo b. Entonces no hay ningún inconveniente en esta parte. Y el menos se mantendría para pues poder cumplir con la ecuación que teníamos. Que aquí me quedaría entonces me quedaría logaritmo natural de b sobre b menos 2a menos logaritmo natural de lo mismo b más 2a. Y acá podemos volver a aplicar la propiedad de los logaritmos naturales y hacemos pues este sobre este, que básicamente pues se aplicar después ley de extremos y medios, y lo que nos daría sería b por b y esta diferencia, este b menos 2a por b más 2a. Entonces lo escribimos en la siguiente página. Escribiríamos entonces como tenemos la ecuación atrás. Caso E multiplicado por la carga elevado al cuadrado sobre 4. Ya explicamos acá por qué este 4 elevado al cuadrado por el logaritmo natural de, pues acá podemos poner uno así. A ver, por esto
logaritmo natural de b, que se multiplica por b, quedaría b al cuadrado, sobre estas dos, que esto pues me daría, vamos a dejarlo así, no hay inconvenientes, o inclusive ya para finalizar podríamos ver acá que efectivamente es una diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría b al cuadrado menos, pues 2 al cuadrado es 4, así que 4a al cuadrado. Pues eso sale de multiplicar este, ¿no? Pues b, aplicamos la multiplicación de dos factores y nos tendremos como resultado este logaritmo natural, que demostraría que la fuerza electrostática estaría dada por, en efecto, esta ecuación, demostrada por todos los ejercicios que se llevaron a cabo. Entonces, vemos que queda exactamente igual. Muchas gracias. Hasta luego.